Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente al Tribunal Electoral y al Comité Organizador del Bicentenario de Justo Arosemena haberme invitado a hablar sobre uno de los temas más apasionantes que es el control de constitucionalidad, en especial el control de constitucionalidad en Justo Arosemena. Esta investigación ha representado ciertos problemas porque implica hacer un rastrillaje, una búsqueda de patrones de palabras en dos textos extensos para conocer cuál es el sentido y el alcance que Justo Arosemena le da al control de constitucionalidad. También tenemos que tener en cuenta que no podemos ver ni analizar el pensamiento de Justo Arosemena desde el presente. Esto es así porque el derecho procesal constitucional actualmente es una ciencia consolidada, mientras que en Colombia, en el siglo XIX, no había un procesalismo científico. Todos sabemos que el procesalismo científico se da con la polémica en 1857 de los alemanes Vincent y Mutter y de la excepción dilatoria de Oskar von Bülow. Así que Justo Arosemena hizo un papel formidable en el análisis de los controles de constitucionalidad, de la Judicial Review of Legislation, de las acciones abstractas, de la interpretación de la Constitución, del control de la legalidad, aún en el siglo XIX, donde esto era un debate, todas esas instituciones estaban en una fase de creación y de perfeccionamiento, eran instituciones que todavía no estaban consolidadas. Yo creo que es importante para los que no manejan el tema del control de constitucionalidad hacer una breve explicación de qué significa cada uno de ellos. Bueno, el control de constitucionalidad político o legislativo es aquel que está en cabeza de ese órgano y que es el que le toca decidir sobre la constitucionalidad muchas veces de los actos o de las leyes que ellos emiten. Esto lo criticaba fuertemente Justo Arosemena, como más tarde les voy a explicar. El control constitucional del Ejecutivo también era un control muy típico en aquella época y en las constituciones donde Justo Arosemena le tocó participar. Cuando hablamos del control judicial, podemos hablar de dos tipos de control. El primero es el sistema difuso, que es la Judicial Review of Legislation, creada pretorianamente gracias al caso Marbury versus Madison. Quiero adelantarme y decir pues que Justo Arosemena era partidario de este sistema con algunos matices. Y en mis conclusiones elaboraré cuál fue el gran acierto de Justo Arosemena sobre este específico punto. También hay el sistema concentrado es el actualmente utilizado en Panamá, con sede en la Corte Suprema de Justicia. También hay, pues, solamente hablando académicamente, un control por un tribunal constitucional extrapoder, pero eso está muy fuera de la época en que Justo Arosemena escribió. Ese es el control europeo continental o el control kelseniano que surge gracias a las constituciones checoslovaca y austríaca de 1920 que establecen un control constitucional fuera del Poder Judicial, como un tribunal constitucional extrapoder. Y por último existe lo que yo he llamado, y que algunos
constitucionalistas en boga en Estados Unidos llaman el control de constitucionalidad popular. El control constitucional social o popular, también conocido control constitucional del electorado, se puede dividir en dos partes. Uno, el informal, o sea, el control constitucional de la opinión pública, que no tiene ningún efecto vinculante, pero sí tiene un peso específico en las decisiones de los tribunales en todas partes del mundo. En Panamá, la opinión pública ha logrado, pues, muchas veces que moderar o cambiar las opiniones de la Corte Suprema de Justicia. También hay un control constitucional del electorado. Ese control, el ejemplo más vivo es el de la Constitución de Colorado de 1905, en donde la Asamblea hacía el control, pero sometía su decisión al electorado. Esto fue después Theodore Roosevelt en 1912 lo quiso proponer, pero no tuvo éxito. Esto solamente es un pantallazo para los que no conocemos los diferentes tipos de control, nos ubiquemos posteriormente en las ideas de don Justo Arosemena. Justo Arosemena fue, en la Constitución del 53, elegido miembro del Congreso. Se destacó por su trabajo legislativo, su constitución fue una constitución centrofederal, permitió la creación del Estado federal y tiene dos tipos de control que vamos a ver ahora mismo. El 37, donde, y leo, las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras legislativas a virtud de proyecto presentado por uno de sus miembros o por un secretario de Estado. Deben ser discutidas en 3 debates en días distintos y después de acordadas ambas cámaras en la totalidad del proyecto y sus pormenores. Será pasado al Poder Ejecutivo para su examen. Este es un nítido control ejecutivo establecido en la Constitución del 37, porque el 38 acotaba que el Poder Ejecutivo podrá, a continuación del proyecto de las cámaras, un decreto de ejecución, si estaba de acuerdo con la constitucionalidad, o si lo juzgaba conveniente, porque hay constitucionalidad y también hay inconveniencia, o la devolución o la reconsideración al Congreso si lo creyera inconstitucional, perjudicial o defectuoso. También tenemos un artículo 42 en donde la Corte Suprema resolvía sobre la nulidad de las ordenanzas municipales en cuanto sean contrarias a la Constitución y a las leyes de la República. Aquí quiero hacer una aclaración citando a mi amigo Salvador Sánchez. Cuando se habla de ordenanzas municipales, nos estamos refiriendo a lo que en inglés se llama municipal law, es decir, los actos, las leyes o las ordenanzas de las diferentes regiones o provincias. No necesariamente, acuérdense que todavía no teníamos estados como si en la Constitución que vamos a ver inmediatamente, que es la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, y que, a pesar de que Justo Arosemena fue el presidente convencional, hizo fuertes críticas a esa Constitución, y es obvio, porque él no la hizo sola, porque él participó en el proyecto, pero en la discusión participaron muchos convencionales y probablemente la manera como se forjaron esos controles de constitucionalidad no estaban acordes con el pensamiento de don Justo Arosemena. Justo Arosemena, como les dije, fue elegido presidente de la Convención Nacional de Río Negro. Esta Constitución federalista consideró el ideario o las ideas liberales, sectorizó y distribuyó los controles para la guarda de la Constitución.
tenemos un control político legislativo, tenemos un control político del Senado sobre leyes estatales y tenemos un control judicial suspensivo con intervención decisoria del Senado. Justo Arosemena nos dice que estos controles muchas veces fueron engorrosos, fueron dificultosos para ser puestos en la práctica. Justo Arosemena pensaba en un control que residiera en el Poder Judicial, que fuera un control efectivo, que fuera un control ágil y que no solamente pudiese ser utilizado por las partes dentro de un proceso, sino que también hablaba de la posibilidad de una acción abstracta. Nos dice Justo Arosemena, nos dice el artículo 25 de la Constitución de Río Negro o de los Estados Unidos colombianos: todo acto del Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos que viole los derechos garantizados en el artículo 15. El artículo 15 era un catálogo de derechos fundamentales. O ataque la soberanía de los estados es anulable por el voto de estos, expresado por la mayoría de sus respectivas legislaturas. Un poco difícil llevarlo a la práctica. Y el segundo método es un control constitucional político del Senado sobre las leyes estatales, o sea, a la inversa, decidir definitivamente sobre la nulidad, validez de los actos legislativos de las asambleas de los estados y que se denuncien como contrarios a la Constitución de la República. Entonces, había pues un control político del Senado sobre las leyes estatales. También había otro control, que era el control judicial suspensivo con intervención decisoria del Senado. Aquí la Corte Suprema de Justicia, les dejo a ustedes la lectura, solamente tenía la posibilidad de suspender y por unanimidad de votos, a pedimento del Procurador General o de cualquier ciudadano, la ejecución de los actos legislativos de las asambleas de Estado. Para mi modo de ver, es quizás el germen o el origen de las acciones populares que después se establecieron en Colombia y que actualmente tenemos aquí en Panamá como acción popular. Okay. Ahora vamos a hablarle un poco sobre la Constitución del Estado Soberano de Panamá y el Código Judicial. Este código decía que eran atribuciones de la Corte del Estado las demás que les confiera la ley. ¿Y qué le confería la ley? Este Código Judicial de 1870 fue hecho por Justo Arosemena y lo único que estableció fue un control de legalidad sui generis, en donde las dudas o las exposiciones de los juzgados inferiores sobre la inteligencia de las leyes o sobre los vacíos o inconvenientes que ellas tengan, las decidía la Corte. También había otra consulta a la Asamblea Legislativa sobre las dudas e inconvenientes que la misma Corte encuentre en el Estado. O sea, hay también un control, si se quiere, político, porque la Asamblea Legislativa pues tenía que ver con ese tema. Ahora vamos a dar un breve paso sobre las diferentes constituciones que están en el tomo 1
de los estudios constitucionales de los gobiernos de América Latina. Bueno, en la Constitución del Imperio de Brasil se estableció el voto suspensivo, es decir, ya el emperador no tenía esa potestad de decir no acepto esa ley, sino que el voto, si él no estaba de acuerdo, pues vamos a ver, estas son las constituciones que analizaremos en el tomo segundo. El artículo 64 y 65 estableció el voto suspensivo y decía, si el emperador rehusare a prestar consentimiento, responderá sí. El emperador quiere meditar sobre el proyecto de ley para responder a su tiempo. Esta denegación tan solo tiene efecto suspensivo, por lo tanto, siempre que las dos legislaturas siguientes a la que aprobó el proyecto vuelvan a presentarlo, en los mismos términos, se entenderá que el emperador ha dado su sanción. Entonces, de una manera, se va del veto absoluto a hacer relativo ese voto porque tiene la suspensión de las legislaturas. Lo que vemos en todas estas constituciones es un fuerte control político. El control político prevalece sobre el control judicial y en eso precisamente radica las críticas más acuciantes o más potentes de Justo Arosemena. Dice Justo Arosemena que los artículos 64 y 65 de la aludida Carta Brasileña hacen relativo el veto del emperador al darle a las cámaras esa posibilidad suspensiva. La Constitución Argentina de 1853. Bueno, aquí debo hacer varias aclaraciones porque es un tema que manejo bastante bien. Cuando Justo Arosemena hace ese comentario, se refería al artículo 28 que establecía que los derechos y garantías no podrían ser disminuidos por las leyes. Y el artículo 33 se refería a las potestades del Congreso. Pero Justo Arosemena, como pueden leer en la cita, decía, pero ¿quién controla la constitucionalidad de eso? Obviamente, Justo Arosemena tenía toda la razón porque la Constitución argentina, la Constitución original de Argentina, no tiene en ninguna parte un mecanismo de control constitucional. Recuerden que Argentina copió de los Estados Unidos la Judicial Review of Legislation y el caso que para Estados Unidos, Marbury versus Madison, es el control difuso de la constitucionalidad, para la Argentina es el caso Eduardo Sojo versus la Cámara de la Nación. Ese es el leading case argentino, ese es el Marbury versus Madison Gaucho. Pasemos a la otra ficha. La Constitución del Paraguay. En la Constitución del Paraguay se dice, toda ley o decreto que está en oposición a lo que dispone esta Constitución queda sin efecto y sin ningún valor. Justo Arosemena critica este artículo por su ambigüedad y por su vaguedad. Yo he dicho que no quiero hacer comparaciones del presente porque desnaturalizamos el pensamiento de Justo Arosemena, pero el artículo 12 del Código Civil prácticamente dice exactamente lo mismo y aquí en Panamá hubo un control difuso de 1916 a 1937, un
sistema difuso puro que fue relativizado con la ley del 37 y en 1941 adoptamos un sistema concentrado como el que tenemos ahora mismo y un amparo como control difuso. La Constitución de Bolivia. La Constitución de Bolivia para Justo Arosemena es una de las más importantes porque dice él que es la primera constitución que establece un mecanismo de judicial review de una manera precisa y detallada. Y en verdad, al leer el texto, se estableció un nítido control difuso a imagen y semejanza de la Judicial Review angloamericana. Aquí es importante citar o leer el pensamiento de Edouard Laboulaye, que es uno de los autores franceses que hablan sobre la Judicial Review y que Justo Arosemena ha seguido para plantear sus ideas sobre el control de constitucionalidad. Dice, la América, Estados Unidos ha dado en esto un paso gigantesco, ha creado un poder judicial independiente. Esto no lo dice Moscote, esto no lo dice Arosemena, esto lo dice Laboulaye. Un control judicial independiente ha colocado entre las leyes del Congreso y la Constitución el derecho a decir esta ley es contra la Constitución y como tal es nula, lo cual no equivale a decir que pueda procederse de esta manera como regla general, que los jueces puedan decir no reconocemos tal ley. Ningún país soportaría semejante antagonismo entre los poderes supremos. Esto significa pues la desaplicación de la ley en el caso concreto. Esta cita de Laboulaye fue quizás la principal cita que influyó en el pensamiento de Justo Arosemena. Ahora vamos a la Constitución de Perú. La Constitución de Perú solamente establece un control subjetivo de constitucionalidad, el habeas corpus, contra detenciones arbitrarias. Pero Justo Arosemena hace una crítica. Él dice que la Constitución de Perú no usa estas palabras, pero haremos una traducción o actualización, no tiene un debido proceso, no es como en Inglaterra que el habeas corpus quiere decir traer al reo ante el juez y darle sus garantías. En la Constitución peruana no existían esas garantías que hoy llamamos debido proceso y tutela judicial efectiva. Entonces vamos viendo cómo ese pensamiento de Justo Arosemena va creciendo y un poco se va haciendo contemporáneo, se va haciendo actual, se va haciendo preeminente, a pesar de que lo dijo hace 155 años. Ya hablamos de la Constitución de Río Negro, pero vamos a hacer una síntesis del pensamiento que tenía Justo Arosemena sobre la Constitución de los Estados Unidos de Río Negro. Le dije que él fue el presidente convencional, pero hace críticas. Eso significa que no todas las ideas de él prevalecieron en los otros convencionales y obviamente las críticas están a la orden del día. Síntesis de las observaciones de Justo Arosemena. El control político legislativo o control político del Senado sobre las leyes estatales y el control judicial suspensivo con intervención decisoria del Senado. Algo que Justo Arosemena no compartía, porque decía, la crítica más relevante
que hace Justo Arosemena, ambos controles legislativos, es que no es propio de las legislaturas emitir un fallo en el cual los miembros pueden verse directamente interesados por haber formado parte del proceso de formación de dicha ley. Y esto es cierto, esto es, tal como me manifestaron ayer, ser como juez y parte. O sea, si yo hago la ley, ¿cómo voy a tener legitimidad para declararla constitucional? Yo sé que esto le molesta a algunas personas de este panel o de esta, porque también se habla de que el poder judicial es un poder contramayoritario. Entonces, ¿cómo 9 individuos pueden declarar la inconstitucionalidad de algo que ha sido dictado por legislaturas que están directamente allí por el voto popular? Esto es una tesis muy famosa de un constitucionalista Gargarella, el constitucionalismo en la sala de máquinas, pero yo comparto plenamente en este punto las ideas de Justo Arosemena. El mejor poder para decretar la inconstitucionalidad de la ley es el Poder Judicial. Pero eso sí, un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial transparente, un Poder Judicial bien formado, un Poder Judicial con otras características que hagan que nosotros confiemos en el análisis de la ley, del control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el control de constitucionalidad es un análisis técnico, no es un análisis popular ni político, es un análisis de técnica de derecho, de técnica jurídica. Para Justo Arosemena, el control constitucional difuso o Judicial Review of Legislation también debería coexistir con una acción abstracta, sin necesidad previa del requisito de un caso y controversia, case and controversy. Esta afirmación de Justo Arosemena ha causado muchas polémicas y muchas discusiones. Sin embargo, quiero decirles que después de leer y releer, repensar, he llegado a la convicción de que la idea de Justo Arosemena es la correcta, porque actualmente no hay un sistema de control constitucional puro, químicamente puro. Todos los sistemas de control judicial se entrelazan y convergen entre sí. Entonces, lo que estudiamos en los libros es la teoría, mientras que muchas veces la realidad del funcionamiento y de la estructura y de la reingeniería de todos estos procesos hace que no sean tal como se estudian en los libros, sino que hayan muchas imbricaciones y muchas relaciones entre ambos sistemas. Así que este es otro verdadero y gran acierto de Justo Arosemena. La Constitución reformada de Estados Unidos de Venezuela. Bueno, allí Justo Arosemena dice que este proyecto es superior a la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Ahí se habla, cuando los ministros del despacho han sostenido en la Cámara la inconstitucionalidad de un proyecto, no obstante quedar sancionado como ley, puede el Ejecutivo de la Unión someterlo a la Nación representado por la legislatura de los estados. En el caso del artículo anterior, cada estado representará un voto expresado en la mayoría de los miembros. Si la mayoría de los estados opinara como el Ejecutivo, la Corte mandará a suspender la ley con la remisión de todo lo obrado. O sea, poco a poco la Corte iba ganando terreno. Ahora, con el tema de la suspensión,
Más tarde, con constituciones posteriores, ya la Corte tendría un papel más beligerante. Pero yo quiero hacer un retroceso a la Constitución de 1853, porque yo creo que esa es quizás la piedra de toque de las acciones populares y de las acciones abstractas que tiene Colombia y que se fueron desarrollando posteriormente a la Constitución de 1886 y el acto número 3 de 1910. Aspectos a considerar con la Constitución reformada de Venezuela. El instrumento procesal es una especie de objeción de inconstitucionalidad, con intervención de la Corte Suprema que suspende el proyecto objetado por inexequible. Esta fórmula le parecía a Arosemena muy superior a la establecida en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1803. Dejo un momentito la ficha por los que quieren leer la explicación que da Arosemena. Ok, ahora vamos a hablar sobre la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Aquí, después de leer a Justo Arosemena, tengo una discrepancia con el texto de Justo Arosemena. Justo Arosemena habla que la Constitución de Estados mexicanos, en el artículo 22, tiene un control político, pero realmente lo que tiene es un control, una judicial review of legislation bastante clara. Miren el artículo 2, todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de parte. Cuando hablamos de petición de parte hay un proceso de parte agraviada por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, más claro no puede estar, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos o ampararlos en el caso especial. La palabra ampararlos no se refiere al amparo yucateco, se refiere a garantizarlos. En el caso especial, sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Si eso no es judicial review, yo no sé qué es. Así que ahí encontré una contradicción en el texto. Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Yo creo que la cita más hermosa que encontré en el libro de Justo Arosemena fue cuando él hace un comentario sobre la Constitución mexicana. Dice, en pocas palabras, una Constitución debe tener como Jano dos faces, que miren, o sea, dos rostros, que miren uno al pasado consultando las costumbres e intereses legítimos creados y otra cara al futuro, acomodándose con cierta elasticidad al necesario adelanto que emana de la evolución natural. México ha tenido muchas y diversas constituciones, la monarquía, la dictadura, la república unitaria y la federativa. ¿Cuál de ellas es la más apropiada? ¿En cuál de ellas cifra su porvenir que debe preservar? ¿Qué estorbos necesita remover a sus condiciones vitales? Lo que nos está diciendo Justo Arosemena es que las constituciones no se crean de la nada. Por ejemplo, los que hablan de constituyente no significa que mañana se crea una constituyente y desaparecen los problemas de los panameños. Las constituciones, más que textos normativos, tienen que ver con ese sentimiento constitucional que tienen los individuos
sobre las normas y ese cambio de proceder y de cultura que debe de tener la persona. Los textos por sí solos no solucionan los graves problemas que tiene actualmente nuestro país. Entonces, el pensamiento de Justo Arosemena que yo quiero destacar es que las constituciones tienen que ser fieles a las costumbres e intereses legítimos de la idiosincrasia, el temperamento del pueblo, lo que significa una mirada al pasado, y que las constituciones también deben contar con una visualización del futuro que sea suficientemente elástica o flexible para ajustarse a las transformaciones y adelantos. Eso es algo, además de hermoso, muy cierto y muy actual. ¿Por qué Justo Arosemena no creía en el control político? Porque Lowenstein había dicho que no había control constitucional si este poder se le adjudicaba al Parlamento. Esa es una cita de Karl Lowenstein. Doctor, su tiempo. ¿Cómo? Estamos terminando. Sí. Si bien preguntas y respuestas. Ya vamos a terminar. Miren las conclusiones. Voy a terminar hablando de las conclusiones que ya las he ido un poco adelantando con este texto. Justo Arosemena era partidario del control de constitucionalidad en cabeza del Poder Judicial. Consideró que junto con la Judicial Review debería coexistir una acción abstracta sin la necesidad previa del requisito de un caso concreto. Matizando así su posición respecto a este tipo de control constitucional. Estableció como presupuesto para que exista un control de constitucionalidad la supremacía de la Constitución, la potestad del control sea ejercida exclusivamente por un poder judicial independiente y estricta separación de poderes. Si leemos al constitucionalista Roche, vemos que Roche toma exactamente, no creo que lo haya copiado de Arosemena, pero dice exactamente lo mismo que dice Arosemena. Entonces, la gran conclusión es que Justo Arosemena, como figura genial, fue un adelantado a nuestro tiempo. Antes de terminar esta conferencia, quiero agradecer a Salvador Sánchez por darme la oportunidad de hablarles sobre un tema de mi pasión, que es el control de la constitucionalidad, esta vez analizado a través del pensamiento de Justo Arosemena. A Jorge Yanarea por ayudarme siempre a pensar y a repensar las líneas de esta investigación. A Vladimir Espinosa, mi socio, por motivarme a nuevamente estar en estas lides que tanto me fascinan y por alentarme a seguir investigando a pesar de los compromisos que tiene nuestra oficina. Y a Gabriela Maris Duarte por colaborar pacientemente en la búsqueda y en la identificación de los comentarios de Justo Arosemena sobre el control de constitucionalidad, haciendo una lectura prolija de las fuentes de esta investigación. A todos ellos, gracias por su profesionalismo, pero sobre todo, gracias por su amistad.